Pregunta 30. Ante una mujer de 60 años con antecedente de un cuadro de malnutrición en la infancia, que presenta una diarrea crónica a lo largo de 4 años con esteatorrea, anemia ferropénica y adelgazamiento progresivo, ¿cuál es la causa más probable de su diarrea? 60 años, malnutrición en la infancia, diarrea crónica de 4 años, esteatorrea, anemia ferropénica y adelgazamiento. A ver, piensen. Pienso, luego existo. ¿Qué es? ¿Puede ser celíaca? Puede ser celíaca, ¿no? En la celiaquía hay esteatorrea. Ya en su hoja, claro que sí hay esteatorrea. ¿Puede haber anemia ferropénica? Les dije que sí, ¿no es cierto? Por déficit de hierro y les expliqué por qué. Hay el adelgazamiento progresivo, obviamente, más la absorción te lleva al adelgazamiento. Ok, celíaco vamos bien. Crohn, en Crohn hay diarrea crónica, pero fundamentalmente la diarrea es mucosa sanguinolenta, ¿ya? Es mucosa sanguinolenta. ¿Hay anemia ferropénica en el Crohn? No, generalmente en el Crohn lo que hay es anemia macrocítica. ¿Por qué? Porque la afectación en el Crohn es básicamente en intestino, en el ilion distal, donde hay absorción de B12, ¿ya? Y de folatos. Entonces Crohn se aleja un poco de eso. Amiloidosis, no, en amiloidosis no hay nada de eso. En la colitis ulcerativa es la otra enfermedad inflamatoria intestinal en la cual hay diarrea, pero generalmente la diarrea no es crónica sí, pero también es mucosanguinolenta muchas veces, a veces da deposiciones con sangre. ¿Puede haber ferropenia? Sí puede haber ferropenia en ese paciente, generalmente, pero no hay antecedentes de otro tipo de alteraciones en sí, ¿no? Tumor maligno de ciego, podría ser. Esteatorrea no hay en pacientes con tumor maligno de ciego. Y colitis ulcerosa tampoco tiene esteatorrea, es otra cosa que nos debe ayudar a descartar. Otra pregunta regalada es enfermedad celíaca. 31. ¿Cuál de los siguientes cereales puede ser tomado libremente en los pacientes con enfermedad celíaca? A ver, miren cómo van a caer. Sobre que les he dicho, van a caerse. Les dije o no que iban a caer. ¿Cuáles son los alimentos que no deben consumirse? Trigo, cebada, centeno. Ya, ahora pues. Ahora quiero verlos. ¿Qué van a marcar? ¿Y avena? ¿Por qué no? Soya porque han visto en una diapositiva en Sapozón, pero avena ¿por qué no? ¿Por qué avena no es seguro? En Estados Unidos, la avena muchas veces viene mezclada con trigo, ¿ya? Entonces, hay alguna bibliografía en algún momento que menciona que no debes de tomar trigo, cebada, centeno y avena, porque la avena viene mezclada muchas veces con trigo, solamente por ese motivo, ¿ya? Acá la respuesta es soya, es el seguro en este caso. Pero ojo, hay preguntas en las cuales tienen que tener en consideración si hay un cuarto producto que lo deben tener ahí tras bambalinas, escondido, es la avena. La avena pura es segura, totalmente segura para celíaco. Pero la avena a veces viene mezclada con trigo, entonces por ese lado tienen que tener en consideración esa pregunta. ¿De acuerdo? Mucha atención por eso con esa pregunta. Acá la soya es el más seguro de todos. ¿Cuál de los siguientes no es causa de sobrecrecimiento bacteriano intestinal? Otra regalada, recontra fácil. No es causa de sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Obviamente, no, el colon irritable no tiene nada que ver acá con eso. De enteritis regional, sí. ¿Qué es de enteritis regional? Una chela saliendo al que me diga que es enteritis regional. Hay que chupar. Crohn. El Crohn es la enteritis regional. El otro nombre del Crohn es enteritis regional.
¿Ya? No se olviden de eso. La gastrectomía subtotal, cualquier paciente operado obviamente es importante para que ustedes lo tengan en consideración. Esclerodermia ya lo hemos visto en alternativas, fístula gastrocólica también, colon irritable no. Hablemos entonces un poquito del último tema que es el colon irritable. Parte de un síndrome funcional en este caso, ¿no? Parte de todo un grupo de síndromes funcionales junto con la dispepsia funcional y de disquinesia. Existen los criterios de Roma que son recontra horribles los criterios de Roma porque a veces no son fáciles de poder diagnosticarlo. Son a veces muy confusos y todos los pacientes no pueden responderte mucho a esto porque tienes que tener por lo menos 3 días por mes en los últimos 3 meses y que sea continuo en los últimos 6 meses. Entonces es un poco confuso que el paciente te pueda responder realmente a todo esto y que ustedes puedan deducir. ¿Qué me interesa que sepan del intestino irritable? ¿Qué tiene características? ¿Cómo diagnostican un intestino irritable? El paciente tiene que tener el ABC, lo que llamo yo el ABC del intestino irritable. A de abdominal pain, o sea, de dolor abdominal. Tiene que tener dolor abdominal. Y este dolor abdominal característicamente tiene que calmar con la defecación. ¿Ya? Calma con la defecación. A de abdominal pain. La B de bloating, que es distensión abdominal, distensión, balonamiento del paciente. ¿Ya? Y la C, que es de change o de cambio en el hábito defecatorio. Paciente puede tener o diarrea o estreñimiento o alternarse una cosa con la otra. 3 cosas para que ustedes diagnostiquen síndrome de intestino irritable: dolor, distensión o balonamiento y cambio en el hábito defecatorio. Esos son los 3 criterios. Obviamente que eso tiene que presentarse en menos de 3 días por mes, en los últimos 3 meses, etcétera. Eso varía. Y en eso varían los criterios de Roma 3 con el Roma 2 con el Roma 1. Solamente en los tiempos, básicamente, ¿ya? Entonces, Roma 3 es lo que se utiliza actualmente como los criterios, son los que ustedes pueden ver ahí en la diapositiva. De esta clase, 1 de cada 6 tiene intestino irritable. De repente no lo sabe, pero sí así es. De las chicas, obviamente, son las más afectadas. ¿Por qué? Básicamente porque la asociación más frecuente son con síntomas psicológicos y psiquiátricos. ¿Ya? No, eso no tiene que ver nada que sean solamente chicas, pero el hecho de que haya mayor ansiedad, mayor depresión en las pacientes del sexo femenino es una asociación bien frecuente. Entonces es 3 veces más frecuente el síndrome de intestino irritable en mujeres que en varones, ¿no? Muy pocos solicitan atención médica, ¿no? Es muy, muy importante eso. El síntoma psicológico es muy importante acá. La mitad de los pacientes con intestino irritable tienen una asociación psicológica marcada. Esta es una diapositiva recontra nueva. Recién hace un mes ha salido esta revista. Es la revista de Clinical Gastroenterología, en la cual ya tenemos una distribución mundial de un metaanálisis, una revisión sistemática de cuáles son las distribuciones que hay de intestino irritable en el mundo, y felizmente ya hay Perú, porque normalmente nunca aparece el Perú en ninguno de los metaanálisis que hay. Y miren, el Perú está considerado como un país con una prevalencia altísima de síndrome de intestino irritable, más del 20%, ¿no? Básicamente los estudios son 2 estudios de Campos de Campos Hurtado y el estudio del doctor Prochaska, que es el de Cayetano, que son básicamente los que han hecho el estudio en esas zonas, ¿no? Un estudio que fue hecho en la parte selva, uno de ellos, y el otro ha sido en Lima, en 5 distritos de alto nivel socioeconómico, para que vean más o menos que hay distribución. Entonces, pero ahí ya encontraron que más del 20% de las personas pueden tener una prevalencia intestino irritable. Es alto, ¿no? Alto. Es importante de que tengan eso entonces en consideración. ¿Qué es lo que pasa? Que los médicos en general, a ustedes como médicos generales y ya pronto, pero como especialistas, muchas veces les van a llegar pacientes con intestino irritable, ¿no? Entonces, pero la gran mayoría no llegan a consultar, y el otro gran grueso de pacientes es visto por médicos generales. Nosotros nos llega una cantidad bien pequeña de pacientes con intestino irritable, aún así es abundante la cantidad de casos que vemos, ¿no? Siempre, no lo olviden, 70% son en mujeres,
no olviden, 30% en varones. El intestino irritable puede tener, perdón, puede tener variantes. Puede ser a predominio diarrea, puede ser a predominio dolor, puede ser a predominio constipación y hay una variante que puede ser a predominio balonamiento también. Básicamente son los tres primeros que les estoy mostrando. Hay predominios. Hay también síndrome de intestino irritable de tipo mixto, no olviden, o sea, diarrea y estreñimiento a la vez, ¿no? En estos pacientes, o sea, se alternan uno con otro. Recuerden que el intestino irritable no solamente síntomas digestivos. Básicamente pongo esta guapa chica porque es predominantemente en sexo femenino, pero miren todo lo que puede tener un paciente con intestino irritable. Dolor de cabeza, dolor de espalda, fatiga crónica, trastornos del sueño, depresión, ansiedad, fibromialgia, mialgia, etcétera, etcétera. De todo se quejan, absolutamente de todo. No, son pacientes muy aprensivas, son pacientes muy ansiosas, son pacientes que tienen dolores de todo, o sea, son las que se quejan de que les duele absolutamente todo. Y de esas hay varias, ¿no? O sea, ustedes mismos van a ver en sus consultas, ¿no? Creen que tienen todo tipo de enfermedades. Esa es una característica importante. Y dentro de todo eso que les van a mencionar, les van a decir, soy constipada, estoy estreñida, siempre estoy estreñida. O les van a decir, todos los días tengo deposiciones líquidas, tengo diarreas todos los días. Y son personas muy aprensivas, muy ansiosas, que les dicen, tengo migraña, me duele la cabeza, me duele todo, y encima tiene diarrea, o sea, un caos para todo eso. Esas pacientes pueden tener intestino irritable. Doctores, conclusión de esto, por favor, el intestino irritable es un diagnóstico de descarte. El hecho de que ustedes encuentren una paciente ansiosa, preocupada, aprensiva, media fastidiosa de repente en ese momento, con diarrea o con estreñimiento, no implica que tenga intestino irritable de golpe. Como es un diagnóstico de descarte, ustedes tienen que descartar otras patologías. Puede ser que dentro de su ansiedad o depresión y su diarrea crónica tenga un cáncer de colon sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, el hecho de que haya ese tipo de cosas no quiere decir que necesariamente se parametren en un intestino irritable. El intestino irritable es un diagnóstico de descarte, luego que has eliminado todas las causas de diarrea y de estreñimiento. Y obviamente mucha atención a los signos de alarma, que tengo diapositiva hasta el cansancio con eso. Pérdida de peso, anemia, disfagia en algunos, constipación crónica en otros, sangrado, hemorragias digestivas. Esas cosas alejan el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Lo clásico fisiopatológicamente son pacientes muy hipersensibles y ahorita van a ver por qué. Hay alteraciones de la motilidad, hay factores psicosociales, infección, etcétera. ¿A qué me refiero con la hipersensibilidad? Básicamente son pacientes cuya misma cantidad de gas, si yo hago un estímulo solamente con gas, hay experimentos, y ahorita les voy a mostrar una diapositiva, donde la misma cantidad de gas en una persona normal produce menos dolor que una persona con intestino irritable. Básicamente es eso, hay mayor hipersensibilidad de estos pacientes, ¿no? Eso es entonces los mecanismos de evidencia más fuerte, fundamentalmente eso. El dolor básicamente es por esto del eje cerebro-intestino y por eso hay mucha relación con los factores psicosociales, ya saben eso. A nivel intestinal, obviamente se ha hablado mucho de lo que es dentro de los mecanismos. Recuerden que no les puedo decir realmente cuál es la causa de un intestino irritable, porque realmente no hay una causa específica, son muchas teorías. Y se habla de serotonina fundamentalmente, ahorita les muestro una diapositiva de esta. Este es el experimento que les menciono, miren. Este es un paciente normal y este es un paciente con intestino irritable. Le produces estímulo con un balón, por ejemplo, acá en esta zona al paciente normal y le produce dolor en fosa ilíaca izquierda, hipogastro y flanco izquierdo. Pero con esa misma cantidad de presión y con ese balón en un paciente con intestino irritable, miren la cantidad de dolor que se produce y dónde. Hasta epigastro, incluso hacia el otro lado. Hipersensibilidad. Eso es hipersensibilidad visceral. Son pacientes más sensibles al dolor que otras personas, ¿no? Alteración de la motilidad, ya saben, puede estar alterada, desordenada por alteraciones básicamente neurológicas o por reflejos alterados, ¿no? La serotonina es importante porque la serotonina, ¿para qué servía? ¿Para qué servía la serotonina en la motilidad? ¿Qué produce en un lado para que haya contracción? Acetilcolina y
sustancia P, y en el otro lado péptido intestinal vasoactivo con óxido nítrico para que haya relajación. Recuerden la clase de fisiología, ya se me ha olvidado. La parte de serotonina, cuando hay mucha serotonina, obviamente puede haber mayor predisposición a la diarrea. Menos serotonina, puede haber más constipación en este caso. No todas las teorías son al 100% seguras, ¿no? Este es el rol del gas intestinal. Ya recuerden la sensación subjetiva. Ese paciente con intestino irritable se balona, se hincha, mucha distensión abdominal y mucho dolor por la hipersensibilidad. Puede haber contracciones segmentarias en el colon también por alteraciones de motilidad que puedan ocasionarle el dolor, ¿ya? Es lo mismo, ¿no? El reflejo cerebral en sí, o sea, la sensación de dolor, la percepción de dolor a nivel cerebral es mayor en los pacientes con intestino irritable que en otras personas normales. En conclusión, obviamente, percepción de dolor incrementada, no olviden eso, ¿no? Alteración de la motilidad, y esa percepción obviamente es mayor con volúmenes de gases normales que en otras personas comunes. Eso es lo que ya les había mencionado. Estoy retrocediendo. Lo nuevo, actualmente hay muchos más estudios que indican ahora que puede haber, por ejemplo, una hipersensibilidad a alimentos, ¿no? O puede haber un síndrome intestino irritable postinfeccioso. Se ha relacionado en que pacientes que han tenido episodios de gastroenteritis en algún momento muy severos, mucho tiempo después han desarrollado un síndrome intestino irritable postinfeccioso. Para eso, por ejemplo, sirven los probióticos y los prebióticos como muy buen ejemplo, ¿no? Con una buena respuesta. Los mastocitos básicamente por hipersensibilidad alimentaria. Dicen que algunos alimentos pueden producir mayor cantidad de antígenos y de esta manera los mastocitos podrían liberar mayores mediadores de inflamación en este caso. Esa es otra teoría más que está postulada. No olviden el síndrome de intestino irritable postinfeccioso, eso es lo que estaba mencionando, después de episodios de gastroenteritis por Campylobacter, por Salmonella, por E. coli, etcétera, etcétera. Cualquier episodio de gastroenteritis. El diagnóstico es clínico y es de descarte, por favor, es de descarte. Otra cosa, quítense de idea de que con una colonoscopía hacen diagnóstico de intestino irritable. Lo que haces es descartar otras patologías con una colonoscopía. Descartas otras patologías para diagnosticar síndrome de intestino irritable, ¿no? El diagnóstico diferencial de un intestino irritable es con cualquier cosa que haya alteración colónica o intestinal, cualquiera que produzca diarrea o estreñimiento, o sea, todo lo que se pueden imaginar, desde cánceres hasta pólipos, pasando por divertículos, pasando por hernias, pasando por fecalitos, pasando por Crohn, por colitis, todo lo que ustedes quieran. Por consiguiente, intestino irritable, diagnóstico de descarte, ¿de acuerdo? Con todo lo que les he mencionado ahí. Los signos de alarma no lo olviden, esta diapositiva siempre les va a acompañar durante toda su vida. Baja de peso, sangrado, anemia, mala absorción, constipación. Si tienen uno de esos, no hay diagnóstico de síndrome de intestino irritable, por favor. Recuerden que es funcional el intestino irritable. ¿Qué damos para manejar? Aquí viene el otro gran problema. Como no sabes la causa, no puedes tratar. Bien tranca de tratar. La mayoría de pacientes con éxito de tratamiento de intestino irritable es baja. ¿Por qué? Porque básicamente tienes que tratar los síntomas. Si tiene diarrea, tratas la diarrea. Si tiene estreñimiento, tratas el estreñimiento. Si tiene dolor, tratas el dolor. Si tiene balonamiento, tratas el balonamiento. Tienes que ser sintomatológico. Lamentablemente hay una cantidad de productos, muchísimos en el mercado. Miren, tegaceros, antidepresivos, antidiarreicos, antiespasmódicos. Todo con un éxito realmente bajo. Uno mejor que el otro, o sea, acá lo que tienes que tratar básicamente es la parte sintomatológica. Lo único que está demostrado con muy buena eficacia en un momento son los antidepresivos, son los que tienen un grado de evidencia 1A. Los antidepresivos, junto con los medicamentos sintomáticos en este caso, son los que mejor éxito dan. La terapia psicológica es otra cosa que da mucho éxito con esto, ¿no? Entonces eso apoya el hecho de ser una enfermedad totalmente funcional. Si hay dolor, le das antiespasmódicos. ¿Qué antiespasmódicos? Existe la trimebutina, existe el bromuro de otidonio, existe el bromuro de pionaverio, existe la mebeverina.
una amplia gama, todos como les he dicho con resultados muy variables, con éxitos muy variables. Si uno tiene predominio diarrea, loperamida, ¿no? Loperamida es lo que le puedes dar para calmar la diarrea, obviamente asociado con antiespasmódicos mencionados previamente. Si hay constipación, dos cosas. El medicamento de elección para constipación actualmente es polietilenglicol, ¿ya? Este PEG que ustedes ven acá. Eso sí es 1A como evidencia científica, polietilenglicol. Eso es lo que debes dar para pacientes que tengan constipación en sí. Y le puedes dar lactulosa, sí, es un disacárido, ¿no? No absorbible que le puedes dar. El problema de la lactulosa es que produce mucha distensión abdominal en un momento. Le puedes dar también antiespasmódicos, ¿no? Si hay evaluamiento, está en duda si puedes darle antiespasmódicos o no. Entonces, tratar la sintomatología fundamentalmente, ¿no? Esto es todo lo que podemos ver en antiespasmódicos, anticolinérgicos, miorelajantes, bloqueadores de canales de calcio, opioides, etcétera. Tienen toda esa variedad. Tenemos la trimebutina, por ejemplo, que sí es conocida, sí hay en nuestro medio, e incluso asociado a una benzodiazepina, hay una de las marcas, ¿no? Trimebutina con bromazepam, por ejemplo, es una mezcla. Entonces, le das una benzodiazepina para que esté tranquilita y le das una trimebutina como para que esté con menos dolor. Puede dar buen éxito, ¿no? Fedotocina y asimadolina no hay en nuestro mercado, loperamida sí, pero el albimopán no, ¿no? O sea, obviamente eso es lo que se utiliza como tratamiento. Laxantes osmóticos, ya saben. Lactulosa, polietiden. Fundamentalmente el más importante, polietiden actualmente. Probióticos y prebióticos, les había mencionado en un momento, actualmente han demostrado mejorar los síntomas de dolor y balonamiento. Eso es muy importante, ¿ya? El probiótico y el prebiótico ya se utilizan para eso actualmente. Resumen de manejo ahí entonces, lo que les he mencionado básicamente, tratar el síntoma fundamentalmente. Ok, las últimas preguntas. Mujer de 37 años con historia de 2 años de diarrea, 2 a 4 deposiciones diarias, voluminosas, blandas a líquidas, sin componentes anormales, flatulencia excesiva, molestias abdominales difusas, pérdida progresiva de la fuerza de adelgazamiento de 12 kilos, ¿ah? Ha perdido peso 12 kilos. Tiene hemoglobina en 10 con volumen corpuscular en 72. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué hay? ¿Macro? ¿Micro? Microcitosis, lo normal es de 80 a 100, ¿ya? Sideremia en 30, ¿no? Albúmina en 2.8, grasa en heces 13 gramos por día, decidosa anormal. El tránsito intestinal dice escasa dilatación de asas yeyunales con pliegues moderadamente engrosados. ¿Cuál es el diagnóstico? No me digan intestino irritable, ¿ah? Porque si ya hay pérdida de peso y hay atorrea de un tipo marcado, ¿qué es? Atorrea, anemia microcítica, 2 años de tiempo de enfermedad. Intestino irritable descartado. Pancreatitis crónica, idiopática, no por una cosa en especial. La decidosa está normal. Otra cosa que les voy a decir, si hay problemas de absorción intestinal o la decidosa está anormal, quiere decir que la alteración está a nivel de la mucosa intestinal. Si la decidosa está normal, el problema puede ser pancreático, ¿de acuerdo? Decidosa anormal, problema intestinal. Decidosa normal, quiere decir problema pancreático, ¿ya? Entonces descarten pancreatitis crónica. ¿Isquemia intestinal? No, nada que ver, no es así de isquemia intestinal. ¿Linfangiectasia intestinal? No es la linfangiectasia, es una enfermedad celíaca, tan cantada como esa, parece grosero, ¿no? Pero es una enfermedad celíaca tan fácilmente como eso. Es una anemia en una mujer joven, una anemia microcítica con atorrea y nada más, de una decidosa normal, no hay nada más. Los test de decidosa normal pueden ser debidos a todo lo siguiente, excepto, ya, más fácil, imposible. Decidosa normal, excepto.
Claro, si estoy diciendo que la decidosis es normal en un problema de insuficiencia pancreática, en lo demás lo pueden ver. La enfermedad de Whipple se puede encontrar en todo lo siguiente, excepto, ¿qué hay en un Whipple? No se manden a lo loco. Déficit de B12. ¿Cuál es el que típicamente se ve con enfermedad de Whipple? ¿Cuál es el, perdón, con el que típicamente se ve con déficit de vitamina B12? Ya es Sprue tropical. Creo que yo he errado en una de las preguntas, lo vamos a volver a revisar luego. Pero acá el que va con Sprue tropical es el déficit de vitamina B12. No olviden eso, ¿ya? Eso es importante. El déficit de vitamina B12 fundamentalmente da anemia macrocítica y eso es propio del Sprue tropical, ¿ya? Propio del Sprue tropical. Esto es una pregunta de examen común, esta que ven acá arriba, el macrófago Paz positivo, ¿ya? Eso es una pregunta importante que ven. El Whipple está producido por esto, por lo que llaman el troferima Whipplei, ¿de acuerdo? Es una enfermedad obviamente entonces multisistémica. Típicamente hay alteraciones extraintestinales, hay artritis, hay fiebre, hay linfadenopatía, hay trastornos neurológicos, enteropatía perdedora de proteínas, manifestación cardíaca, melanodermia. Todo eso pueden encontrar ustedes en una enfermedad de Whipple. Teníamos un caso, ¿no es cierto? Parecido. Ahí tenemos enfermedad de Whipple. ¿Había en ese caso déficit de B12? No me acuerdo, de repente por ahí es un poco el problema de ese caso clínico, pero bueno, lo vamos a tomar en consideración. Pero ahí, obviamente no es el déficit de lactosa como habían visto previamente. Pero en Whipple típicamente encuentran todo esto que han encontrado, todo esto que ven, artritis, fiebre, linfadenopatía, trastornos neurológicos, enteropatía perdedora de proteínas, todo eso se puede ver, ¿ya? Esto es pregunta de examen, por favor, no lo olviden. El macrófago con inclusión Paz positiva, o sea, ácido periódico de Schiff positivo en una anatomía patológica es típico de la enfermedad de Whipple. Esto es una mala absorción por enfermedad de Whipple, ya lo conocen. El tratamiento de un Whipple tiene dos cosas y básicamente lo que es conocido es el tratamiento con cotrimoxazol que se puede dar incluso hasta por un año de tratamiento. Lo que a veces no es muy difundido es que puedes dar una fase de inducción con penicilina G y con streptomicina o puedes hacerlo con ceftriaxona. Eso se llama inducción a la remisión. Pero el tratamiento de mantenimiento es con cotrimoxazol. Ese es el tratamiento de una enfermedad de Whipple, ¿ya? Las últimas preguntas. En el sobrecrecimiento bacteriano es cierto todo lo siguiente. ¿Qué? Excepto, ¿esteatorrea se debe a desconjugación de las sales biliares? ¿Sí? ¿No? ¿Qué dicen? Sobrecrecimiento bacteriano. ¿Esteatorrea se debe a desconjugación de sales biliares? Claro, puede haber desconjugación de sales biliares en una esteatorrea. ¿El test de aliento es útil para el diagnóstico? Fácil, ¿no es cierto? Test de aliento. ¿Suele haber recurrencias? Puede haber, en cualquier enfermedad puede haber recurrencias. ¿Puede haber atrofia intestinal? Hay, ¿no? Por eso se diferencia por eso es parecida a la enfermedad celíaca y al test PRUE. ¿Es excepcional en gastrectomizados? Excepcional quiere decir que es muy raro. ¿Es muy raro? No, al contrario, es un predisponente, ¿no? Perdón, es predisponente, entonces esa es la respuesta incorrecta en este caso, ¿no? O sea, mejor dicho, la afirmación incorrecta, la respuesta es la E. La causa más común de anemia asociada a sobrecrecimiento bacteriano es por déficit de ¿qué? Ah, regaladísimo. ¿Qué vitamina es? B12. ¿Cómo se llama la vitamina B12? Cianocobalamina, ¿no? Regalada, fácil. Si un enfermo celíaco no responde al gluten, ¿en qué piensan? Ya, una más hasta que aprendan esa. ¿En qué piensan? Excepto, ¿no? Una vez más les pongo las cosas. Es variable la pregunta, pero ahí dice excepto.
Usted pensará en lo siguiente, excepto. La pregunta está regaladísima porque es lo mismo que les estoy preguntando hace bastante rato. ¿El paciente tendría que tener una ingesta rico en arroz, soya o maíz? ¿Qué pasaría si come arroz, soya y maíz? Normal, absolutamente normal. Obviamente es excepto, pues eso. O sea, el paciente está comiendo normal, básicamente, ¿no? La manifestación más común de un Meckel, facilísima. ¿Cuál es? Ah, está muy bien, ok, de hemorragia digestiva, mucho más frecuente en niños, ¿no? Eso ya no tiene ningún problema para ustedes. Varón de 72 años acude con hematoquesia, hipotensión, shock hipovolémico que responde a tratamiento médico. Se coloca una sonda nasogástrica sin evidencias de sangrado. Primera presunción diagnóstica. Pregunta del año 2006 del examen de residentado de ahora, de Lima, ¿no? De San Marcos. Oh, enfermedad diverticular. Ingresante, primer puesto, claro que sí, ¿no? Enfermedad diverticular, ya saben. 41. El paciente con eliminación de 20 gramos de grasa total en heces de 24 horas. Prueba de DESI2 alterada. ¿Cuál de las siguientes pruebas diagnósticas le parece la más indicada? ¿Qué les parece? A ver. Tener 20 gramos de grasa, de grasa total en heces, ¿qué implica? Esteatorrea. Tiene una prueba de DESI2 alterada, por consiguiente, ¿qué hay? Mala absorción intestinal. De acuerdo. ¿Qué le pides? De acuerdo. Le pides una endoscopía. Acá es un problema, porque si le pides una endoscopía, ¿no? Pero en la endoscopía tienes que pedir algo que es más importante que eso, que es la biopsia intestinal, ¿no? La biopsia intestinal. O sea, básicamente es la biopsia intestinal. Pruebas de tinción no, glicemia tras sobrecarga, nada que ver, esto está alocado eso. Pregunta 42. Una observación clínica común de la diarrea que acompaña al síndrome de asa ciega, sprue tropical y al Whipple, o sea, a las tres en sí, ¿cuál es? Una característica importante. ¿Asa ciega qué hay? ¿Sobrecrecimiento? Sí, ¿no? Sprue tropical. ¿Es producida por qué? Por se sospecha que es por bacterias, ¿no? Pero el tratamiento es antibiótico. ¿El Whipple por qué es producida? Por el Troferima whipplei. Por consiguiente, todos son por bacterias. Por consiguiente, todas responden bien a ¿qué? Antibióticos. Respuesta a la D. Última pregunta por 50.000 soles. Entonces, en todas salvo en una de las siguientes entidades clínicas, la esteatorrea que se puede presentar puede estar en relación con una concentración mayor de 105 bacterias por ml en el aspirado yeyunal. En todas salvo en una. Hay ese aspirado de más de 105 bacterias por mililitro. O sea, en otras palabras, solamente hacen la larga de que es un sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Básicamente es eso. Hay un SOVIA. ¿En cuál excepto? ¿Los gastrectomizados tienen SOVIA? Sí, cantado. Diverticulosis tiene SOVIA en intestino delgado, dice. Divertículos en intestino delgado. ¿Hacen SOVIA? Sí, claro. Los divertículos en intestino delgado hacen éstasis, por consiguiente hay sobrecrecimiento. Gastritis crónica atrófica con acloridria. Sí, les he mencionado, la disminución de ácido puede ocasionar SOVIA. ¿Whipple? ¿Hay SOVIA en Whipple? No, el SOVIA es el Whipple que tiene, solamente Troferima whipplei, nada más, y mala absorción básicamente por alteración por este patógeno. La obstrucción intestinal idiopática, sí, pues hay sobrecrecimiento bacteriano por éstasis. Respuesta, obviamente, la de enfermedad de Whipple.